Muy buenos días, muchas gracias por asistir. Vamos a esperar un par de minutos para que todos los asistentes puedan sumarse a este webinar. Así que vamos a dejar corriendo el relojito y empezamos en 1 o 2 minutos. Ahora sí, muy buenos días, muchas gracias por asistir. Me presento, mi nombre es José Ignacio Mercado, soy director del grupo de tecnología y datos personales de Keri Compañía. Nos acompañan en esta ocasión Elías Moore, asociado senior, experto en datos personales, y Francisca Castillo, también abogada senior de nuestro grupo, que también tiene muchísima experiencia en materia de datos personales. Vamos a empezar con este primer ciclo de una serie de 2 webinars que estamos haciendo en relación con el nuevo proyecto de ley, el cual culminó hace un par de semanas su segundo trámite constitucional. Está pronto a iniciarse un tercer trámite constitucional. Eso es algo que ya todas las partes están más o menos contestes en que va a ocurrir de esa manera, pero la gran particularidad de la etapa en que estamos es que los principios, las columnas de este proyecto, de alguna manera ya están muy solidificadas, muy firmes, y es ya difícil que el proyecto cambie de manera sustancial, razón por la cual estamos en el minuto ideal como para empezar a compartir los principales aspectos, las principales diferencias, las novedades y cómo impactan estas novedades en materia de tratamiento de datos personales. El primer ciclo va a ser un ejercicio más bien comparativo, informar las distintas novedades que trae este proyecto en relación con la normativa actual en materia de datos personales. Y el segundo ciclo, que está coordinado para un par de semanas más, ya vamos a dar o recordar la fecha, va a contar con la exposición de 2 abogados extranjeros, uno que es asociado de nuestra oficina, Stefano de Cristófaro, el cual es abogado italiano, experto en GDPR, y que nos va a hablar junto con Joaquín Muñoz, socio del estudio Bird & Bird, su rama española, quienes nos van a informar, contar cómo se han implementado estas normas de datos en jurisdicciones europeas, que van a ser probablemente las que la futura agencia de datos va a tener a la vista en el proceso de bajada o implementación de esta normativa. Considerando además que la normativa que se está discutiendo hoy en Chile está plenamente basada en GDPR. Así que la experiencia práctica que ambos nos van a ofrecer en el próximo ciclo es bastante interesante. Siguiente, por favor. Para entender en qué situación estamos, es bien importante considerar un poco el contexto. Tenemos una norma, la Ley 19.628, que entró en vigencia el año 99, pero que está anclada en principios, sistemas, estructuras o mecanismos asociados a la protección de datos de los 80 y de los 90. Es una ley que además
no sufrió, no ha experimentado cambios sustanciales desde su entrada en vigencia. Es una ley que pone a Chile en una situación bien crítica de desfase frente a al ecosistema o la normativa más de punta en esta materia, lo que ha impactado de alguna manera en las transferencias de datos, en tipos de actividades que pueden desarrollar sociedades extranjeras en nuestro país, y por lo tanto urge, como vamos a ver más adelante, o se hacía urgente este como refresco de la 19.628, y por eso este proyecto de ley viene a modificar, actualizar y modernizar de alguna manera el ecosistema, planteando en todo caso un cambio radical, un cambio cultural. Esta es una ley que va a generar cambios importantísimos en la forma de llevar a cabo modelos de negocio, en la forma de relacionarse con el dato, en la forma de relacionarse la empresa o el responsable de datos con los usuarios, en la forma en que internamente va a tener que organizarse para efectos de poder dar cumplimiento a una serie de principios y obligaciones que este proyecto conlleva. Nuevamente, esto es una ley transformadora, esto es una ley que probablemente va a generar un impacto extraordinariamente relevante en cosas tan cotidianas como ejecutar algún tipo de negocio, ejecutar algún tipo de operación. Siguiente. Antes de entrar en detalle al comparado, lo que tenemos hoy versus lo que viene mañana, es bien importante que estemos todos más o menos en el mismo pie, entender los conceptos básicos que una ley de protección de datos personales reconoce para efecto de determinar cuándo estas leyes resultan aplicables. Muchas veces nos han preguntado si las empresas, por ejemplo, también son titulares de datos personales. La respuesta es no, y por lo mismo es relevante recordar qué es un dato personal y qué es tratamiento de datos personales, que son los dos elementos basales para efectos de determinar cuándo se aplica la normativa. Dato personal es un concepto amplio, es un concepto vivo. Dato personal es cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Dato personal es lo más básico desde el punto de vista de información concerniente a una persona: su nombre, su apellido, su edad, su RUT, su estado civil, etc. Pero no se agota en ese tipo de información. Dato personal incluye datos biométricos, información genética, incluye información sobre preferencias, participación política, participación sindical. Es amplísimo. Probablemente va a tener en algún minuto vinculación también con regulación asociada o con aspectos vinculados a neuroderecho, etcétera. O sea, es un concepto que se va ampliando, y dada esa amplitud aparecen distintas categorías de datos que quedan sujetas en algunos casos a regulaciones, exigencias, aplicaciones de principios distintos. O sea, el dato es relevante por esta amplitud y es relevante porque determina también ámbitos de aplicación y estándares de cuidado que uno como responsable va a tener que emplear respecto de esto. Tratamiento de datos personales: cualquier operación que permita recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales. Por lo tanto, cuando confluyen estos dos elementos, hay un dato personal y hay un tercero que solicita una autorización para llevar a cabo algún tipo de tratamiento, nos ponemos en el ámbito de aplicación de una ley de datos personales. Siguiente. El otro elemento importante a considerar es cuáles son los roles en que una persona o entidad puede participar en el ámbito del tratamiento de datos personales. Primero está el titular del dato, que es la persona a la cual se refieren esos datos personales. Los datos son además una emanación de la persona, una emanación de la personalidad, y por eso se habla más de titularidad que de propiedad. Es importante porque yo no me desprendo del dato, yo no hago actos patrimoniales de disposición respecto de mis datos. Yo autorizo a procesar esos datos, y por esa razón
hay una irrenunciabilidad respecto de mis datos y de los derechos asociados al ejercicio de esos datos. Yo no puedo renunciar a los derechos ARCO, porque estaría renunciando de alguna manera a un atributo de la personalidad. En términos más jurídicos, por ejemplo, es como que yo me desprendiera de todo mi patrimonio, vendiera mi patrimonio, que es algo que no se puede hacer. Segundo rol en el cual una entidad, ya no persona, puede participar en una situación de tratamiento de datos personales es la del responsable o controlador. Y esto es la entidad o la persona que decide acerca de los fines y medios de tratamiento. Es quien pide la autorización para desarrollar las finalidades que esa entidad definió. ¿Ok? Y un tercer rol en esta relación de tratamiento de datos es el encargado de datos, el mandatario o el procesador, como se conoce también en otras jurisdicciones. Es la persona natural o jurídica que trata los datos por cuenta del responsable. El responsable le entrega al mandatario, valga la redundancia, un mandato para efecto de que esta persona lleve a cabo un procesamiento bajo las instrucciones del responsable, sujeto a ciertos estándares de cuidado y debida diligencia, y que además se tiene que enmarcar en la autorización del titular o en la base de licitud correspondiente. En esta relación hay dos elementos muy importantes que vamos a ver más adelante. Uno, la base de licitud, que es el elemento habilitante para poder llevar a cabo un tratamiento, y además la relación responsable-encargado se materializa, se formaliza a través de un contrato de mandato, un acuerdo de procesamiento de datos personales. Siguiente, por favor, y acá ya entrego la palabra a Elías Mohr. No, perdón, esto me toca a mí, disculpen. Finalmente, antes de entregar la palabra a Elías, vamos a revisar a lo largo de esta presentación el comparado de la ley actual con lo que viene. Eso es lo que hemos planteado como título o como elemento importante de este webinar. Estos son los elementos en los cuales nos vamos a ir centrando. La ley actual, a diferencia del proyecto, no regula de manera profunda los derechos de los titulares de los datos. Sí los establece de manera un poquito inorgánica, establece algunos. Habla de acceso, habla de rectificación, habla por ahí muy escondido de una suerte de derecho de oposición. Hay una posibilidad de eliminar o cancelar los datos y bloquearlos, pero no entrega mayores detalles sobre cómo se ejercen estos derechos y tampoco reconoce otros derechos que actualmente los cuerpos normativos más modernos sí establecen, como por ejemplo portabilidad. No cuenta esta ley con una autoridad de control, lo que en definitiva, y pese a ciertos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en materia de ley pro consumidor, no cuenta con una autoridad que fiscalice, que fiscalice el cumplimiento de esta norma, lo que ha significado que desde el año 99 hasta la fecha, esta es una ley con escasa aplicación práctica. No regula categorías especiales de datos más allá de la distinción entre dato personal y dato sensible, cuyas diferencias son, en cuanto a tratamientos o requisitos de tratamiento, son bastante, a mi juicio, tenues. El proyecto de ley establece nuevas categorías de datos y ciertas categorías de datos están sujetas a regulaciones particulares, tanto a nivel de tipo de autorización, medidas de protección o consecuencias derivadas de eventuales brechas o brechas de seguridad o aspectos relacionados con divulgaciones no autorizadas de datos. No especifica obligaciones particulares para los responsables de los datos, más allá de establecer una obligación genérica de debida diligencia en cuanto a cuidado y confidencialidad. Y finalmente, las multas que establece la norma actual son bastante bajas. Estamos hablando de que la regla general, o sea, las multas que pueden resultar aplicables no superan las 50 UTM, que es un monto muy bajo, aplicados además en contextos de juicios sumarios, donde se pueden hacer valer
los derechos de los afectados, quienes a través de un procedimiento ante una corte pueden, ante un tribunal, pueden hacer valer o perseguir las responsabilidades por daños patrimoniales y morales. O sea, estamos hablando de un juicio largo. Hay un reconocimiento a una habeas data que tampoco ha tenido mayor aplicación práctica. Entonces, finalmente, tenemos una ley actual que es absolutamente desactualizada, no encaja adecuadamente en el ecosistema de datos, no encaja adecuadamente en el tráfico jurídico comercial. Es una ley que genera cierto nivel de disrupción eh, y no funciona, o funciona de manera bastante imperfecta. El proyecto de ley, como vamos a ver ahora, que entrego la palabra a Elías, tiene un montón de elementos distintos que precisamente se hacen cargo de estas, entre comillas, falencias. Elías. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, efectivamente, como José Ignacio señalaba, este proyecto busca solucionar muchos de los problemas que él ha identificado. Este proyecto ingresó el año 2017 al Congreso y desde entonces se ha estado tramitando, ha avanzado en forma lenta, pero segura, como diríamos, como podríamos decir, y ha tenido un apoyo político, la verdad que más o menos transversal. Los distintos gobiernos que hemos tenido durante este periodo, entre 2017 a la fecha, han continuado con la tramitación de este proyecto, haciéndole algunas mejoras, pero nunca cambios radicales, lo que nos hace pensar que su aprobación debiera ser pronta, quizás es posible a fines de este año, como anunciaba José Ignacio, está en tercer término constitucional, que es el último. Así que una eventual promulgación la podríamos esperar a finales de este año. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno, de acuerdo con su mensaje, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, reforzar los derechos de los titulares de datos personales, lograr una legislación flexible y moderna consistente con los compromisos internacionales que ha asumido Chile en la materia, transformar a Chile en un país con niveles adecuados de protección y seguridad de datos. Esto es muy importante, vamos a profundizar en este tema más adelante, pero podemos resumirlo así. Las legislaciones más avanzadas en materia de datos personales, pensemos por ejemplo en la normativa de la Unión Europea, que es hoy en día un referente internacional en esta materia, establece ciertas restricciones para que los datos de las personas que residen en Europa sean enviadas a terceros países. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa al regulador europeo es que una vez enviado ese dato a un tercer país, pierde control. Las normas de la Unión Europea para velar por el cuidado de esos datos ya no pueden ejercerse en forma directa en terceros países y por lo mismo se preocupa muy bien de regular el momento en que el dato es enviado afuera a un servidor de otro país, etcétera, estableciendo ciertas condiciones. Podríamos decir que la más importante, la principal, la que le da el espíritu a la legislación, es que sea a un tercer país que tenga un nivel adecuado de protección similar al de la Unión Europea. Y si no, hay otras alternativas. Ya profundizaremos en esto. Pero esto es muy importante para el objetivo que viene inmediatamente después, que es promover la exportación de servicios digitales. Si Chile quiere insertarse en el ecosistema internacional, en el comercio internacional, en materia tecnológica, en servicios tecnológicos y digitales, necesita tener una legislación adecuada para poder ser un país que pueda recibir sin mayores restricciones los datos de los demás países que ya tienen una normativa robusta en materia de privacidad. Y ese es uno de los objetivos que persigue este proyecto también. Y finalmente, contar con una autoridad de control de carácter técnico que fiscalice y sancione, que es otro de los grandes objetivos y que Francisca desarrollará con más detalle. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué novedades trae el proyecto? Vamos con la primera. Uno de los grandes cambios que introduce este proyecto es que regula una mayor cantidad de bases de licitud para el tratamiento de datos. Quiero detenerme en este punto porque es muy importante para entender cuál es la lógica que tiene la regulación de privacidad.
La regulación de privacidad, como explicaba José Ignacio, se estructura en base a derechos que son atributos de la personalidad, ¿ya? No. ¿Y eso qué significa? Que para poder uno utilizar datos ajenos, requiere tener una causal que lo habilite para eso. A eso es lo que se le llama base de licitud, ¿ya? Un fundamento. Hoy día, nuestra ley solamente reconoce dos bases de licitud, que son o el consentimiento de la persona en cuestión, es decir, la persona a la que se refieren los datos me autorizó a utilizarlos, o la ley. ¿Hay alguna norma, alguna obligación legal que de alguna manera me habilita o justifica que yo esté usando esos datos ajenos? Pero esas dos bases son insuficientes porque hay muchas hipótesis que no pueden subsumirse fácilmente en alguna de estas dos bases de licitud. Y por eso este proyecto establece muchas otras. Establece datos relativos a obligaciones, establece bases de licitud específicas para los datos, obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial, que bueno, en rigor eso hoy día también está regulado en nuestra ley actual. Eh, la ejecución o cumplimiento de una obligación legal, la celebración o ejecución de un contrato. Esto es algo nuevo. Básicamente, esta base de licitud consiste en que uno puede usar datos personales, tratarlos, en la medida que sea necesario para poder cumplir con un contrato, del que la persona en cuestión, la persona de cuyos datos yo voy a tratar, es parte también. La formulación, ejercicio, defensa de un derecho. Esto también es muy importante porque busca de alguna manera resolver un vacío que hoy día existe en nuestra legislación, que es el hecho de que uno tiene que echar mano muchas veces a datos ajenos para poder defenderse o ejercer un derecho en un tribunal. Y es impracticable estarle pidiendo autorización a esas personas para poder defender ese derecho y para poder, por ejemplo, algo tan sencillo como preparar un escrito y meter información de terceros ajenos. Y yo quisiera detenerme en este último, lo he dejado para el final, no porque sea menos importante, sino al revés, porque uno de los más interesantes y novedosos, la satisfacción de intereses legítimos del responsable, siempre que con ello no afecten los derechos y libertades del titular. Podríamos decir que esta base de licitud es el gran comodín que introduce el proyecto de ley y que permite cubrir la gran parte de casos que no pueden subsumirse en las demás bases de licitud. No es una innovación del legislador chileno porque es algo que se ha copiado de la normativa europea, pero básicamente, ¿en qué consiste? En que permite esta base, tratar datos de un tercero sin autorización de ese tercero, cuando yo lo requiero para satisfacer intereses legítimos y en la medida que eso no afecte su derecho y libertad de titular. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? En la práctica se traduce en que el responsable tiene que hacer un test de proporcionalidad, un balance de derechos. Tiene que medir si es, cuál es el impacto que se va a producir respecto de la privacidad de esa persona, cuán legítimo es el interés que quiere satisfacer el responsable. Tiene que hacerse la pregunta de si es que puede o no satisfacer ese interés de una manera menos intrusiva. Tiene que identificar los riesgos para la persona y ver cómo mitigarlos y cuáles son las medidas que puede tomar para que ese impacto sea el menor posible. Si hecho ese test, el resultado es positivo, esta causal habilitaría para hacer tratamiento de datos. Y es un cambio de paradigma porque, en definitiva, las empresas y responsables que quieran acogerse a esta base de licitud tienen que echarse sobre sus hombros toda esta responsabilidad. Es un gran poder, pero que conlleva una gran responsabilidad. Y finalmente tenemos la base de licitud del consentimiento, que hoy día también existe, pero en este proyecto lo refuerza, establece hipótesis en las cuales el consentimiento se va a considerar que no ha sido libremente entregado, cuando de alguna manera al titular se lo induce a entregarlo, y esos son elementos también muy valiosos que aporta este proyecto para enfrentar situaciones que son injustas o abusivas, sobre todo en el contexto del consumo de los servicios dirigidos a consumidores finales. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra gran ámbito donde se introducen novedades es en esta materia, que es la introducción de principios de tratamiento, ¿ya? El proyecto regula principios que estructuran o que informan la manera en que un responsable tiene que hacer su tratamiento. Muchos de ellos hoy día ya están de forma implícita
en las obligaciones que tiene nuestro proyecto, nuestra ley de datos actual, pero este proyecto lo explicita, y no solamente eso, sino que obliga a cumplirlos. Y lo establece como una obligación que puede gatillar infracciones si es que no es cumplida. Yo quisiera, bueno, ustedes pueden ver aquí varios principios: calidad, responsabilidad, confidencialidad, pero quisiera detenerme en quizás el que es más relevante como cambio de paradigma, que es el de proporcionalidad. Este principio lo que pide es que solamente se traten los datos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes para los fines que persigue el responsable. Y esto, ¿por qué digo que es un cambio de paradigma? Porque muchas veces nos ha tocado que algunas empresas, nos ha tocado ver que algunas empresas tienen la tentación de poder recaudar la mayor cantidad de datos posible de sus clientes, sin saber muy bien para qué, pero con la idea de que después el Departamento de Inteligencia de Negocios se le ocurra cómo hacer análisis, perfilamiento, y algún uso le encontrarán. Ese es el espíritu. Mire, recojamos todo lo que podamos y algún uso le encontraremos. Ahí veremos cómo nos permite diseñar nuevos productos. Ese tipo de decisiones estratégicas ya no se va a poder realizar, digamos, con ese nivel, porque los datos que se recauden tienen que tener una justificación, es decir, los propósitos tienen que tener una conexión inmediata con los fines. Esta idea de recaudemos todo lo que más podamos y mañana veremos para qué lo usamos, ya no puede ser, no puede funcionar bajo este principio. Así que por eso quiero detenerme, me detuve un poco más en él. Pasemos a la siguiente. Otro ámbito de novedades es en los deberes y derechos. Nuestra ley actual ya reconoce algunos de estos derechos y algunos de estos deberes. En materia de derechos, por ejemplo, está el derecho hoy día de acceso, rectificación, supresión y bloqueo. Pero estos derechos son regulados con mayor detalle, con mayor precisión, con mayor profundidad en el proyecto de ley, lo que también constituye un avance. Y se introducen nuevos derechos. Se introduce un derecho de oposición más amplio, más general, para oponerse a ciertos tratamientos, sobre todo cuando son realizados contra la voluntad del titular. Y es una expansión porque hoy día en la ley hay un derecho a oposición, pero muy restringido, que es el derecho a oponerse a encuestas, estudios de mercado y situaciones muy, muy específicas. Eso se amplía. Y se introduce el nuevo derecho de portabilidad, que es muy relevante. El derecho de portabilidad básicamente es el derecho de poder tocar la puerta del responsable y decirle: quiero una copia de todos los datos que yo te he entregado. Y eso tiene dos justificaciones. La primera es poder darle más control al titular respecto de sus propios datos, que el titular sepa que puede tener control de ellos, pedir una copia y manejarlo y poder hacer con esa copia lo que estime pertinente. Y lo segundo es fomentar la competencia en los mercados digitales. Los mercados de servicios digitales, quiero decir. Porque básicamente es una medida que permite que una empresa no pueda tener, entre comillas, de rehén a un cliente. Pensemos, por ejemplo, en un servicio de correo electrónico o en un servicio de almacenamiento de fotos. Imaginemos que no hubiera este derecho y que el titular tuviera que ir, por ejemplo, descargando correo por correo o fotografía por fotografía. Eso indudablemente sería una barrera muy grande para poder hacer migración de servicio, y el derecho de portabilidad es una ayuda porque facilita ese ejercicio. Y en materia de deberes, hoy día tenemos deberes de seguridad y confidencialidad en la ley de datos vigente, pero este proyecto los regula con una hondura mucho más grande, mucha más profundidad, detalle y nivel de exigencia, porque las medidas de seguridad que exige tienen que ser, según dice el proyecto, concordantes con el estado de la técnica, tienen que ser adecuadas para la naturaleza de los datos, el impacto que podría causar una filtración de esos datos, etc. Tanto es así que las medidas de seguridad también abarcan obligaciones, o perdón, que las obligaciones de seguridad también abarcan la obligación de notificar cuando estas medidas son vulneradas. Si hay un riesgo razonable para los derechos de los titulares, el responsable tiene el deber de notificar a la autoridad, a la agencia de datos. Y no solo eso, si es que esta vulneración, este incidente afecta datos sensibles o datos de menores, bueno, voy a profundizar eso en la siguiente diapositiva, pero hay que notificar también a los titulares.
Y quiero detenerme en las últimas dos deberes que también son muy novedosos. Está el deber de realizar evaluaciones de impacto a la privacidad de los titulares cuando una empresa está implementando un nuevo proceso, un nuevo servicio que pudiera tener un impacto a la privacidad. Se pide, se obliga a evaluar ese impacto, medirlo, saber bien en qué se está metiendo uno y cuánto podría afectar la privacidad de los clientes o de los titulares de datos en general. Y por último está el deber de protección desde el diseño y por defecto, que también es muy relevante porque básicamente lo que pide es que los controladores de datos, la empresa, piensen en cómo cumplir esta ley en cada una de sus decisiones de negocio, cuando están, por ejemplo, diseñando un nuevo proceso interno, diseñando un nuevo producto, un nuevo servicio, tienen que hacerse la pregunta de, a ver, esta opción que vamos a habilitar, este mecanismo de recogida de datos, ¿cómo cumplimos la ley? Al diseñar las políticas, procesos, productos, hay que pensar en esta ley en todo momento y ver cómo cumplirla de la mejor manera. Y la parte que dice por defecto tiene que ver con que por defecto la configuración de estos servicios, productos, procesos, etcétera, sea siempre la más respetuosa de la privacidad, es decir, la que recoja menos datos por defecto. Busca un poco alterar la lógica, aunque muchas veces vienen preconfigurados ciertos servicios o productos donde por defecto hoy vienen con la máximo nivel de intrusión, compartir la mayor cantidad de datos posible y es el usuario el que tiene que desmarcar esas opciones para proteger su privacidad. Esta obligación es para que las empresas funcionen a la inversa, que por defecto tengan la mayor opción de privacidad y sea el usuario el que vaya voluntariamente desbloqueando si quiere compartir o no más información. Pasemos a la siguiente. Aquí yo me adelanté un poco en la diapositiva anterior, pero esta diapositiva les comentaba sobre el deber de reportar vulneración en las medidas de seguridad a la agencia cuando hay un riesgo razonable para los titulares afectados y a los titulares cuando se refieren a datos sensibles, datos relativos a niños menores de 14 o datos de carácter económico. Pasemos por favor a la siguiente. Y ya para terminar mi parte y dar paso a Francisca, quiero contarles de algo que ya anticipé al inicio, si ustedes se recuerdan, en materia de transferencia internacional de datos. Copiando el espíritu de normativas como la europea, este proyecto también regula la transferencia internacional. Es decir, también le preocupa regular el momento en que un responsable chileno, una empresa, pensemos por ejemplo, decide enviar datos de personas de nuestro país a terceros países. Un caso práctico, cuando una empresa decide, por ejemplo, contratar a una empresa extranjera para almacenar los datos afuera, un servidor extranjero. En ese momento se va a producir una transferencia internacional. Y nuestro proyecto, el proyecto que dice, en primer lugar, que debe ser a un país adecuado, ya no puede ser a cualquier país. Y si se envía a otro país que no sea adecuado, establece ciertas alternativas, ¿ya? Para que esa transferencia tenga lugar. ¿Alternativas de qué naturaleza? Por ejemplo, tener cláusulas contractuales que se velen porque se cumpla el espíritu de la legislación chilena, tener normas internas corporativas dentro del grupo empresarial, si es que el tráfico va a ser dentro de un mismo grupo empresarial, etcétera, etcétera. Son varias hipótesis que regula el proyecto como alternativa a aquella en que no se pueda enviar, aunque no se pueda enviar esos datos a un país adecuado. ¿Y quién va a determinar si el país es o no adecuado? La agencia. La agencia va a armar un listado diciendo los países de la Unión Europea, Japón, Argentina, etcétera, son países que tienen una legislación adecuada y aquellos que no están en esta lista, bueno, van a tener la restricción de que el responsable va a tener que acogerse a alguna de las otras causales. Y con eso termino mi parte. Por favor, Francisca, doy paso a él. Muchas gracias, Elia. Y muy buenos días a todos los que están conectados. Bueno, siguiendo con las novedades que trae el proyecto de ley, existe estos programas de cumplimiento. Esto es importante porque en la ley actual no existe ningún tipo de regulación de modelos de prevención de infracciones y es, por lo tanto, una de las grandes novedades del proyecto que introduce estos programas y regula cuáles son sus contenidos o requisitos mínimos que tienen que tener y sus beneficios.
¿Por qué? Porque tener un programa de cumplimiento para las empresas en el futuro puede configurar una atenuante frente a posibles sanciones que pueden poner la agencia, que va a ser la entidad encargada en esta materia. ¿Qué quiere decir un atenuante? O sea que el hecho de haber adoptado un programa de cumplimiento va a ser considerado por la agencia el día de mañana como una circunstancia atenuante a la hora de determinar cuál es la magnitud de la sanción frente a una infracción, ¿ya? Estos programas, bueno, son muy similares a los modelos de cumplimiento que existen hoy día en materia de prevención de delitos bajo la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, o a los modelos de cumplimiento que existen bajo la Ley de Protección al Consumidor. Por lo tanto, son modelos que son familiares, van a resultar familiares para las empresas el día de mañana. Como dice ahí, estos programas van a permitir identificar el tipo de datos personales que se tratan dentro de una empresa, identificar cuáles son las actividades de tratamiento que traen mayor riesgo en materia de datos, establecer protocolos, reglas y procedimientos internos que sean específicos para prevenir infracciones dentro de una empresa, establecer mecanismos de reporte hacia las autoridades, que en este caso va a ser la agencia, establecer sanciones administrativas, procedimientos de denuncia o castigo de responsabilidades. Y un punto muy importante es que, como un requisito mínimo de cualquier programa de cumplimiento, el proyecto señala que se deberá designar a un delegado de protección de datos, o como se conoce en el reglamento europeo, un Data Protection Officer, ¿ya? O DPO. Y acá es importante dejar en claro que bajo el proyecto de ley, la adopción de un programa de cumplimiento va a ser una opción voluntaria para las empresas, ¿ya? No va a ser obligatorio implementarlo. Sin embargo, si se toma la decisión de adoptarlo, el programa se van a tener que certificar ante la agencia de datos para poder obtener el beneficio de la atenuante que señalamos anteriormente. Ahora, no solo es importante que estos programas se implementen en lo documental, es decir, que no solo esté escrito en una política de la empresa, sino va a ser muy, muy relevante que estos programas se supervisen continuamente, se supervise su cumplimiento dentro de la compañía. Es decir, van a tener que establecerse cláusulas dentro de los contratos de trabajo de los trabajadores que obligue a todas las personas dentro de la empresa a observar este programa. Van a tener que haber cláusulas en los contratos de prestación de servicios con los terceros que mencionen este programa y su existencia, etc. Tienen que implementarse medidas efectivas de supervisión diaria de estos programas. ¿Y por qué son relevantes estos programas? Y aquí quiero que se queden con la idea de que en el contexto actual, y sobre todo considerando la eventual promulgación del proyecto de ley, implementar este programa va a ser una especie de ordenar la casa, ¿cierto? Vamos a poder tener certidumbre dentro de una organización de cuál es el estado de cumplimiento que tengo actualmente dentro de mi compañía, cuáles son los datos que yo trato y cuál es el riesgo que yo tengo actualmente con mis actividades, con mi negocio, ¿ya? Considerando las grandes sanciones que trae el proyecto de ley, y no solo las sanciones que están en la ley, sino que los costos reputacionales que implican un incumplimiento en materia de datos. Hemos visto internacionalmente casos de Facebook, o en el mismo caso chileno, un juicio contra una etiquetera de entradas, o sea, o un banco. Estas son cosas vistas con mucha lupa y que traen un alto costo reputacional cuando se incumple, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que las empresas que tratan grandes cantidades de datos consideren la opción de un programa de cumplimiento como un deber ser, pese a que el proyecto no sea obligatorio adoptarlo. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos del delegado de protección de datos como un cargo que va a ser necesario dentro de un programa de cumplimiento. Y bueno, va a ser el encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y de las políticas de privacidad que dicten las empresas, informar y asesorar acerca de la ley. Y esto es muy importante, debe ser designado por una máxima autoridad dentro de la empresa, de manera que esto le permita, como ahí dice, contar con autonomía respecto a la administración en materia relacionada con la ley, y debe poder ser capaz de tomar decisiones dentro de la empresa relacionadas a los temas de datos y tener una comunicación directa con la administración. Esto es un cargo muy similar a los compliance officers, y lo importante es que al final el delegado de protección de datos funcione como el punto de conexión el día de mañana entre la empresa y la futura agencia de datos.
Bueno, en Europa hemos visto que este cargo usualmente lo ejercen ingenieros, informáticos, abogados, e incluso las empresas han tendido a externalizar este cargo, por ejemplo, en empresas de auditoría. Siguiente. Bueno, esto es un punto muy importante del proyecto, y es que crea finalmente una autoridad de control y supervisión en materia de datos, que será la Agencia de Protección de Datos, y que va a ser la principal entidad encargada de velar por la protección de datos personales y la ley que viene, ¿ya? Este es uno de los cambios más importantes que introduce el proyecto, porque actualmente no existe una autoridad, y eso ha provocado en gran parte la poca y escasa aplicación que tenía nuestra ley actual, y la poca importancia que le dan al final los responsables de datos a las obligaciones que establece la ley, porque la verdad, no habiendo una autoridad que se haga cargo de este tema, una gran autoridad, sumado a las bajas sanciones, que fue algo que mencionó José Ignacio al comienzo, hacen que finalmente la ley actual sea muy poco aplicada. Y bueno, o sea, si bien existen ciertos organismos que se hacen cargo de estos temas dentro de su competencia, como ha sido el Consejo para la Transparencia y el Servicio Nacional del Consumidor, siempre se han limitado a eso mismo, a su competencia, y no han sido grandes autoridades que apliquen la ley para todas las personas, ¿cierto? Bueno, esta agencia es importante notar que va a poder actuar de oficio, es decir, por iniciativa propia. Si es que llegare a detectar algún incumplimiento, va a poder actuar, o a petición de parte, ¿ya? Y en cuanto a su estructura orgánica, y esto es bien relevante, va a ser una entidad que se va a relacionar con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, y su dirección superior le va a corresponder a un consejo directivo que va a estar compuesto por 3 miembros, y que son designados por el presidente con aprobación de 2/3 del Senado, ¿ya? Esto es muy importante porque se espera de esta forma de designación que la agencia va a tener cierto equilibrio político, ¿ya? Y esperamos que no obedezca al gobierno de turno por el mecanismo que tiene de designación. Si se fijan, tiene un mecanismo casi idéntico al del Consejo para la Transparencia, el cual en general en nuestro sistema se ha visto como una entidad bastante imparcial en los años que lleva funcionando respecto a los temas de datos, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, acá están las funciones que va a tener la agencia. Va a tener una función normativa, es decir, va a poder dictar reglamentos, instrucciones y normas generales y obligatorias para regular las operaciones de tratamiento, y va a ser el órgano encargado de interpretar la ley. Es decir, si va a haber cualquier duda o laguna o vacío en el proyecto, que actualmente hemos visto que hay varias cosas sin resolver, si es que se llegara a dictar el día de mañana la ley tal cual como está, va a ser la agencia la encargada de interpretar qué pasa en esos casos, ¿ya? Va a tener una función fiscalizadora, es decir, va a poder fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y los mismos reglamentos que dicte. Va a tener una función sancionadora, es decir, que va a poder determinar las infracciones y los incumplimientos que se generen, y sancionar a las personas naturales o jurídicas que traten los datos con infracción a la ley. Y esto también es importante relacionado con lo que acabo de hablar sobre los programas, que es que va a poder certificar y registrar estos programas de cumplimiento, y además va a administrar un registro que se va a crear, un registro de sanción e incumplimiento, que va a ser una especie de registro de incumplidores, ¿ya? Siguiente. Ya, esta es, yo diría, junto con la creación de la agencia, el segundo punto más importante respecto a los cambios que trae el proyecto de ley, y que es lo que va a llevar a las empresas a ponerse al día con esta materia, y es las modificaciones que lleva al catálogo de sanciones ya relacionadas. Actualmente, como mencionó José Ignacio, la multa más alta que establece nuestra ley actual es de 50 UTM. Esos son aproximadamente 3 millones de pesos, lo cual es muy bajo en esta materia. Y además la determina un juez en un procedimiento ante un tribunal civil. Además se pueden reclamar estos prejuicios, pero todo esto se va a marcar en un juicio civil, lo cual son largos, son caros, y hace que en la práctica sea muy poco aplicada la ley actual de datos, ¿ya?
Pero ahora el proyecto de ley establece 3 tipos de infracciones, ¿ya? Las leves, graves y gravísimas, y le asigna ciertas sanciones específicas. Para las leves existe una amonestación escrita, como vemos ahí, o multa de hasta 100 UTM, lo cual, si se fijan, ya es un gran salto respecto al umbral actual de las 50 UTM, o sea, es el doble. Luego vienen las sanciones graves, que contemplan multas de hasta 5.000 UTM o, en caso de las empresas, hasta el 2% de sus ingresos anuales, con un tope de 10.000 UTM. Y las sanciones gravísimas, que contemplan multas de hasta 10.000 UTM o, para, en caso de las empresas, multas de hasta un 4% de sus ingresos anuales, con un tope de 20.000 UTM. Esos son aproximadamente 1.200 millones de pesos o $1,5 millones, lo cual son multas grandísimas, ¿ya? Y bueno, sin considerar netamente el pago de una multa así de grande, una infracción gravísima, lo que mencioné antes, va a traer costos reputacionales enormes, si se tratase sobre todo de empresas que, por ejemplo, basen su negocio en los datos como su activo más importante, como por ejemplo una empresa de retail, una red social, una clínica de salud, etc. O sea, son costos muy grandes, ¿ya? Para que se haga una idea, cometer una infracción gravísima puede ser, por ejemplo, efectuar tratamientos de datos de forma fraudulenta, destinar los datos a una finalidad distinta a la que se autorice, realizar operaciones de transferencia internacional de datos que mencionó Elías en contravención a la ley, etc. Esos son ejemplos de sanciones gravísimas. Y bueno, la ley, como ya hablamos un poco, adelantamos, establece ahora circunstancias atenuantes y agravantes. Y dentro de la atenuante va a estar lo que ya hablamos acerca de adoptar y certificar un programa de cumplimiento, ¿ya? Siguiente. Siguiendo con el tema de sanciones, la ley también establece, y esto es muy importante, recargos. Es decir, si el responsable de datos se demora en subsanar una infracción más de 60 días, se va a poder hacer un recargo un 50% de la multa, ¿ya? O sea, pensemos en la multa anterior de la 20.000 UTM, el 4%, es la mitad de esa multa se suma a la 20.000 UTM, lo cual puede resultar muy, muy, muy alto. En caso de reincidencia, se pueden imponer hasta 3 veces el monto de la multa asignada, y en caso de existir infracciones gravísimas reiteradas, que son los ejemplos que yo les mencioné, el proyecto aquí establece una sanción accesoria, que es la suspensión de las operaciones y actividades de tratamiento que realiza el responsable, hasta por un término de 30 días, que se puede ir prorrogando. Si ustedes lo piensan, suspender actividades de tratamiento de datos puede resultar extremadamente grave para una empresa y echar abajo un negocio completo, porque implica que la empresa durante un mes o más no va a poder hacer absolutamente nada con los datos que tiene, ¿ya? Y eso para una fintech, una agencia de comunicaciones, lo que hablamos de retail, de una clínica, puede echar literalmente abajo un negocio, ¿ya? Siguiente. Bueno, este proyecto de ley, que ya pasó a tercer trámite constitucional, contempla ciertos plazos en caso que se apruebe, ¿ya? Desde que se publica la ley en el Diario Oficial, habrá un periodo de 6 meses para que se dicten los reglamentos que contempla, y luego, dentro de un periodo de 20 meses, se deberá asignar al Consejo Directivo de la agencia, que fue lo que yo les mencioné, que se va a designar con el presidente con acuerdo 2/3 del Senado. Y bueno, también se establece en el proyecto que se tiene que eliminar un registro de base de datos que lleva el registro civil. Y finalmente, en un periodo final de 2 años o 24 meses, como aparece ahí, va a entrar en vigencia la ley para todas las personas. Y bueno, la experiencia, sobre todo en Europa, nos ha enseñado que este plazo se hace muy corto. Con la entrada en vigencia de una nueva ley, no solo se van a tener que hacer cambios de cara a la base de licitud que mencionábamos al principio, sobre la cual yo obtengo mis datos, que obviamente es una tarea muy, muy importante porque implica hacer esta especie de autodiagnóstico de todos los datos que yo recopilo y trato actualmente. Debo saber vincularlos con la correspondiente autorización o esta base de licitud, y pensando no solo en los clientes, personas naturales que yo tengo, sino también internamente. Por ejemplo, los datos de mis trabajadores, cuáles son los que yo retengo, qué me autoriza tratarlos, por cuánto tiempo los retengo, etc.
sino que también resulta un plazo muy corto para implementar el cambio que quizás más tiempo y más recursos humanos y económicos implica, que es realizar un cambio interno a nivel organizacional, de establecer una cultura del cuidado de los datos, ¿ya? Y esto va a ser muy importante respecto a lo que mencionó Elías sobre las medidas de protección desde el diseño y desde el defecto. También es muy relevante la importancia de los programas de cumplimiento y la importancia de la aplicación de las empresas de los principios, sobre todo el de proporcionalidad. Entonces, implica preguntarse, ¿necesito realmente estos datos? ¿Debo retenerlos indefinidamente o debería borrarlos? ¿Para qué propósitos yo realmente los ocupo? Estas son las preguntas al final clave que van a llevar a una empresa a adoptar una cultura de cuidado de los datos, que le va a permitir estar en cumplimiento el día de mañana mucho más fácil con la implementación de la ley, considerando este plazo de 2 años. ¿Ya? Siguiente. Y acá, bueno, los dejo de vuelta con José Ignacio para cerrar este webinar. Bueno, ya estamos terminando. Es una ley que probablemente, creemos, este año debiera aprobarse. Esa es más o menos la expectativa. Esta es una ley que además inserta en un ecosistema formado por otros cuerpos legales y otros proyectos de ley que se están discutiendo, particularmente el proyecto de ley de ciberseguridad. Se dictó también hace poco la ley FinTech, que incide también en materia de datos personales, etc. Hay que ver cómo esto se va a encajar dentro de este puzzle. Lo que comentamos hoy en este primer ciclo, en este primer webinar de este ciclo, es una pincelada. Nosotros hace poquito lanzamos un sitio especializado en materia de datos personales, donde van a poder ver la ley con un poquito más de desglose, más que la ley, el proyecto de ley en su estado actual, lo estamos actualizando periódicamente en función de las novedades que vayan surgiendo. Tenemos algunos recursos disponibles para quienes quieran consultar. Está de partida el proyecto de ley en unos cuantos idiomas para que puedan revisarlo aquellos que no dominan el español. Y particularmente hay una serie de artículos donde desglosamos con un carácter bastante didáctico los distintos puntos y capítulos de esta normativa. Siguiente. Finalmente, o ya para empezar a terminar los aspectos más conceptuales, como hemos comentado, esta es una ley absolutamente transversal y conecta con distintas áreas o prácticas. Va a tener impacto en materia de relaciones de consumo, va a impactar en materia de los procedimientos de control de riesgo al interior de una empresa en compliance. Obviamente va a afectar en materia de datos de salud, materia laboral. Se va a crear un contencioso, va a haber un litigio administrativo asociado a la protección de los datos personales. Ley FinTech tiene esto también algunas patitas metidas en libre competencia, etc. O sea, es una ley absolutamente transformadora y de impacto transversal. Siguiente. Con esto vamos a anticiparles que el siguiente webinar, y con el que vamos a cerrar este ciclo, es una mirada más bien práctica desde la experiencia europea, cómo han ocurrido las distintas bajadas de esta ley en un país. Particularmente nos vamos a enfocar en el caso español, por eso hemos invitado a Joaquín Muñoz, socio de Bird & Bird, para que nos comente cómo fue la implementación de GDPR a nivel de empresa, a nivel práctico, y qué podemos eventualmente esperar o cómo esa experiencia puede eventualmente replicarse en Chile. Finalmente, cuando termine este webinar, esta exposición, les va a llegar o va a aparecer una encuesta que, si están dispuestos, les pedimos que puedan contestar. Preocúpense ahí de poner bien, de llenar el campo con nombre y la información de contacto en el caso de que quisieran hacer uso de alguna de las opciones que les estamos dando en esta encuesta. Para aclarar dudas, para ver si quieren hacer otra charla disponibles. Así que agradecemos su tiempo, esperamos que esto haya sido de interés
y los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.